Bueno, vamos a analizar el segundo texto del tema 3 de la Revolución Industrial y como os dije en el anterior texto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es cómo se llama este texto. Lo tenéis aquí debajo, ¿de acuerdo? Cómo se llama este texto, quién es el autor, dónde se escribe y cuándo se escribe. Bien, en el autor a veces no aparecerá un nombre concreto, ¿vale? Lo podremos deducir por el tema. Puede que sea un documento escrito por varias personas, por lo tanto tendremos que decir que es un texto de carácter colectivo, etcétera. Pero bueno, eso iremos ahora. Bien, en primer lugar, como os dije en el primero de los textos, hay que leer perfectamente el texto y si vemos alguna palabra, claro, la primera lectura debe ser de comprensión. Si vemos alguna palabra que no entendamos, es lo primero que tenemos que hacer. No podemos analizar un texto si no conocemos todas las palabras. Así echándole un vistazo por encima, pues me llama la atención que a lo mejor alguien de vosotros pues tiene algún tipo de problema con la palabra emancipación. Puede tener algún problema con la palabra capital. Puede tener problema con la palabra bueno, yo creo que con esto preámbulo a lo mejor, ¿vale? Bueno, pues todas esas palabras que vamos redondeando, pues tenemos que sacar flechitas y traducirlo a nuestras palabras, ¿vale? Que es lo que suelo hacer yo en las clases cuando os proyecto los apuntes, ¿de acuerdo? Bien, una vez ya tengamos todas las palabras, digamos, claras, ¿vale? Pues entonces cogemos nuestra guía del comentario de texto y vamos paso a paso para comentar este texto. Bien, en primer lugar, como en el texto anterior, tendremos que decir que este texto es un fragmento de, ¿vale? Porque siempre os van a poner cachitos de texto, nunca os van a poner un texto completo porque son muy largos. De hecho, mira, tenéis aquí una pista. Siempre que aparezca esto, eso quiere decir que esos tres puntitos que está dentro de esos paréntesis quiere decir que el texto sigue, pero que yo, pues, o el que ha puesto este texto, pues no le interesa exponer a los alumnos esa parte del texto, ¿vale? Pero eso quiere decir que el texto es más largo, ¿de acuerdo? Así que siempre vamos a decir, este texto es un fragmento de, nos vamos aquí, que es lo que lo tenemos ahí, pues es un fragmento del preámbulo del texto fundacional de la Primera Internacional, escrito en Londres en 1864. ¿De acuerdo? Bien, una vez ya tengamos eso, nos vamos a ir al primero de los puntos. ¿Vale? El primero de los puntos, ya sabéis, tenéis que enumerarlo y poner en mayúscula la palabra clasificación. ¿Vale? Y como en el anterior texto, pues deberemos decir, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido, puesto que ya expliqué las fases y las partes que tiene el comentario. Bien, pues en primer lugar tendríais que pensar si es una fuente primaria o es una fuente secundaria este texto. Bien, una vez según su origen, ¿no? ¿Vale? Entonces tendríamos que decir por su origen es una fuente, bueno, si es primaria o es secundaria. Yo aquí ya no os lo voy a decir. Si por ejemplo es una fuente primaria, tendríais que decir que es una fuente primaria, tenéis que justificarlo, porque es contemporánea a los hechos sobre los que nos informan y porque, es decir, son documentos de la época y no han sido alterados a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Son elaborados por los propios protagonistas. Bien, entonces tenéis que decir si es fuente primaria o secundaria según su origen. En segundo lugar, según su forma tendréis que identificar si es un texto jurídico, si es un texto histórico-literario, si es un texto histórico-circunstancial o si es un texto historiográfico, ¿vale? Para eso os vais a la guía del comentario y, bueno, pues vais descartando a ver cuál puede ser. Siempre que digáis el tipo de texto tenéis que justificarlo, ¿vale? Si es un texto jurídico, pues tenéis que decir, es un texto jurídico porque es una constitución, o es un texto historiográfico como el texto anterior porque es una obra de un historiador, etcétera, ¿vale?
En tercer lugar, tenéis que destacar por su contenido, ¿vale? Pues por su contenido, la temática pues puede ser de carácter político, de carácter religioso, de carácter social, ¿vale? Y utilizáis la fórmula porque el tema que trata es, pues el que sea político, social, si lo veis claro, pues mira, pues aquí nos está hablando de temas de la religión católica y por eso es un texto religioso, ¿vale? Entonces tenéis que decir, es un texto según su contenido político o social, porque el tema que trata es, pues el que sea. El autor. Bien, el autor o autores, ¿vale? Lo normal es que aparezca citado en los textos, pero si no estuviera, tendríamos que identificarlo por los elementos que contiene el texto. Es decir, debemos deducirlo por lo que sabemos del tema. El texto puede ser individual, puede ser colectivo, puede ser anónimo, y una vez ya lo tengamos, pues explicamos un poquito sobre ese autor o autores. Aquí, como veis, no aparece un nombre concreto, ¿vale? De quién ha escrito este texto. Pero claro, nos da alguna pista, ¿vale? Es el texto fundacional de la Primera Internacional. Entonces, en el tema hemos explicado un poco qué es la Primera Internacional. Si en vuestros apuntes no aparece concretamente quién lo forma, pero sí aparece algunos datos, podríais ir a internet buscando eso que tenéis que poner en la autoría de este texto. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a la clasificación. En segundo lugar, tendríamos que poner el análisis, ¿vale? Bien, me da igual que pongáis análisis o ideas principales, ¿vale? Yo pondría análisis. Esta es la parte más importante del texto y es la parte donde os van a puntuar más en un comentario de texto, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer, como os dije en el texto anterior, tenemos que enumerar las líneas del texto. Así que vamos de 5 en 5. Ponemos ahí el 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí 11 y 12. Bien, pues tiene 12 líneas, ¿no? Vale. Este texto también está, digamos, puesto por párrafos, ¿vale? Aunque no me gusta cómo está este texto porque no se identifican muy bien los párrafos. Normalmente los párrafos os lo van a poner mucho más claro, ¿vale? Con puntos y aparte más claros, pero bueno, aquí se ve pues que hay un primer párrafo ahí, hasta ahí, ¿vale? Un segundo párrafo que tiene 2 líneas, ahí. Un tercer párrafo aquí. Un cuarto párrafo y un quinto párrafo. Vale, podéis utilizar los párrafos o las líneas o las dos cosas, ¿de acuerdo? Me da igual. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es en este punto número 2 del análisis, ¿vale? Lo primero que tenéis que decir sería la idea general o global de todo el texto, ¿vale? Y luego ya lo vamos desmenuzando. Bien. Pues yo lo voy a explicar en estos primeros textos, luego ya poco a poco tendréis que hacerlo vosotros y yo ya no lo voy a decir en clase, ¿vale? Pero aquí, si leéis bien el texto, esa idea principal o global, ¿vale? Nos habla de la necesidad de crear la primera organización obrera cuyo objetivo es reunir a todos los trabajadores del mundo, ¿vale? Es decir, de hecho, el título nos da una primera pista, ¿vale? Nos da la pista de cuál es la idea general. Es decir, hay que crear una primera organización obrera cuyo objetivo es reunir a todos los trabajadores del mundo, es decir, la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿vale? La famosa AIT. Esa sería la idea importante. Bien. Posteriormente, una vez ya tenemos esa idea general, ponemos punto y aparte y ahora se trata de ir desmenuzando este texto. Bien,
no siempre o no tenéis por qué siempre analizar el texto por párrafos. Puede ser que 2 párrafos o 3 párrafos lo podamos agrupar, ¿vale? En una primera parte o con las líneas, ¿vale? Es decir, puede haber, los párrafos no tenéis por qué analizarlo de forma independiente siempre. De todas maneras, hay muchas formas de analizar esas ideas. Y puede que uno lo analice de una manera, párrafo por párrafo, y otro lo que haga es aglutinar o unir varios párrafos en una idea. No estaría mal ninguna de las dos, ¿vale? Pero yo os aconsejo que siempre que podáis unir ideas, mucho mejor. Os va a resultar mucho más fácil y además quien os corrige va a entender que entendéis mucho mejor el texto que los que vais idea por idea, por idea, por idea, por idea. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que podáis unir ideas, mucho mejor. Bien. Eh, Al igual que en el primero de los textos que vimos, aquí llama la atención, cuando hayáis leído ya varias veces el texto, la palabra considerando. Pues aparece ahí considerando que, ¿vale? Considerando que. Aparece también eh, ese que también, otro que, otro que y otro que, ¿vale? No sé si me escapo por ahí alguno, si me dejo por ahí alguno, pero parece que son como razones, ¿vale? Parece que son como razones, estos considerando o considerando que, ¿de acuerdo? Bien, yo si analizo lo que dice, a ver, este texto es un poquito más complicado, ¿vale? Pero bueno, no es difícil de analizar. Dice, considerando que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos mismos, es decir, la emancipación, parecen que están sometidos. Si alguien quiere emanciparse, es decir, liberarse, es porque están, digamos, oprimidos. Dice que debe ser obra de ellos mismos, ¿vale? Eso yo lo subrayaría. Yo subrayaría todo lo importante que fuera viendo. Em, Dice aquí también que esa liberación o esa emancipación em, se quiere hacer para establecer para todos los mismos derechos y los mismos deberes. Vale, parece que los obreros y el resto de personas, que son los burgueses, pues no tienen los mismos derechos. Ellos quieren los mismos derechos y también asumen que también van a tener los mismos deberes, ¿vale? Eso es lo que están reclamando. Más cosas. Dice que el sometimiento del trabajador al capital, ¿vale? Esto ya nos habla de un sistema económico que es el capitalismo. El capitalismo, ¿vale? Bien, el capitalismo en nuestro tema lo hemos denominado porque comienza así, ese es el sistema económico que se funda a finales del siglo XVIII, es el liberalismo económico de Adam Smith, de hecho lo hemos visto en el tema anterior, y se basa fundamentalmente en que el Estado no interviene en la economía y que hay una ley básica en esa economía que es la famosa ley de la oferta y de la demanda. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces dice que el trabajador está sometido a este sistema económico. Nos habla de servidumbre, ¿vale? De muchos tipos de servidumbre, política, moral y material. Y dice que por esta razón, ¿vale? La emancipación económica de los trabajadores es el gran objetivo. Quieren, digamos, emanciparse económicamente y que al que debe ser subordinado todo movimiento político. Es decir, quieren fundar algo político porque es así como se consiguen las cosas, ¿vale? Y el objetivo tiene que ser que se liberen de esa situación económica explotada, ¿de acuerdo? Bien, dice también, nos va comentando situaciones o va comentando una serie de razones que los esfuerzos realizados hasta aquí han fracasado. Es decir, que todo lo que han intentado hacer los trabajadores para emanciparse han fracasado. ¿Vale? Y han fracasado y dice el por qué. Por la falta de solidaridad
entre los obreros de las distintas profesiones, ¿vale? Nos lo dice aquí. Eso quiere decir que como que cada sector de los trabajadores, o sea, cada sector, cada oficio va a su rollo, ¿de acuerdo? Y entonces esa es la culpa de por qué han fracasado en esa emancipación. Vale. Y por último, lo que nos dice es que esa emancipación de los trabajadores no es un problema local, no es de un problema de una ciudad, no es un problema de un país, sino que es un problema de todas las naciones, es un problema mundial. Bien, de tal manera que el texto, nos lo dice aquí, es el preámbulo. Preámbulo significa el inicio de un documento, ¿vale? Este documento es el texto por el cual se funda la Primera Internacional. Y esto es lo que aparece al principio en el preámbulo de ese texto. Es decir, aquí nos dice varias cosas que vamos a analizar ahora en esas ideas, y lo que nos dice básicamente es que los obreros están sometidos, que tienen que emanciparse, que esa emancipación lo tienen que llevar a cabo ellos mismos, y que lo que quieren es tener los mismos derechos y los mismos deberes que el resto de personas del mundo, ¿vale? Eso es lo que básicamente, luego aquí dicen más cosas, pero bueno, eso es lo que básicamente quieren, ¿vale? Lo que quieren es, el objetivo fundamental, digamos, es esa emancipación económica, es decir, no quieren estar explotados por los burgueses, por los dueños de las fábricas y de las máquinas, ¿de acuerdo? Bien, así que yo pondría como primera idea es que la emancipación de la clase trabajadora debe llevarse a cabo por la propia clase trabajadora, ya que está sometida al capitalismo. Y eso se ve en las líneas 1 al 2, 3, 4, 5, 6, al 7, ¿vale? Al 7. Entonces yo pondría esa idea. Lo primero que tenéis que hacer es siempre enumerar una idea, poner 1 y ponemos, una vez ya hemos dicho la idea general aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Ponemos punto de aparte y ahora vamos desmenuzando el texto. Bien, pues esa primera idea yo pondría que se habla de la emancipación de la clase trabajadora y dice que debe llevarse a cabo por la propia clase trabajadora que está sometida al capital. ¿Vale? Eso lo escribimos así, ponemos entre paréntesis 1 al 7. Ponemos dos puntos y hablaríamos o explicaríamos esa idea con nuestras palabras, ¿vale? Con una breve reflexión, utilizando nuestros apuntes, en fin, es decir, explicando un poquito. Aquí lo que yo diría, después de estos dos puntos, diría, es un ataque frontal al sistema capitalista que divide a la humanidad en explotadores y explotados, en burgueses y obreros. Los explotados, evidentemente, son los obreros. Por lo tanto, reclama un nuevo orden social y económico donde se tengan los mismos derechos y obligaciones. Eso lo vemos en la línea 3. Así que, ¿veis que está en la línea 3? Bien, pues siempre que podamos atinar, pues cuando digamos lo que quieren son los mismos derechos, ¿vale? Y obligaciones, ¿vale? Pues vamos atinando y ponemos entre paréntesis 3, ¿vale? Bien, además dice que, que la conquista de esos derechos deben ser o deben partir de los propios obreros. Nos lo dice aquí, debe ser obra de ellos mismos. Bien, pues vamos poniendo aquí y además dice que digamos, esos derechos, esa lucha por conseguir esos derechos deben partir de los propios obreros. Bien, pues yo pondría, por ejemplo, vale, pues entre paréntesis 1 y 2. Eso está en las líneas 1 y 2. Vale, le voy a quitar esto para que lo veáis. Vale, debe ser obra de ellos mismos. Dice que sus esfuerzos por conquistar su emancipación deben tender a constituir nuevos privilegios y no restablecer para todos los mismos derechos y los mismos deberes. Bueno, o simplemente con que pongáis 1, ya está. Entre paréntesis ponéis 1. Parte de ellos mismos, ¿vale? De ellos mismos. ¿De acuerdo? Bien.
Si seguimos leyendo, después de la línea 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos quedaría esta parte de aquí, ¿vale? Bien, ahí lo que nos dice es, si lo leemos, dice que todos los esfuerzos realizados hasta aquí han fracasado. Vale, pues lo que nos está diciendo es cómo está siendo llevado a cabo esa lucha. Es decir, vamos fracasando. Y además nos dice cuáles son las causas, ya lo hemos dicho antes, por la falta de solidaridad de otros sectores, ¿vale? Entre los obreros de las diversas profesiones que hay. Así que yo diría que desde la línea 7 hasta el final de la línea, o sea, de la línea 8 a la 12, ¿vale? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, exactamente, de la línea 8, porque está en la línea 8, desde ahí hasta la 12, bueno, pues yo diría, explica, o esa parte del texto explica cómo está siendo esa lucha por la emancipación, ¿vale? Pondría entre paréntesis 8 a la 12, pondría 2 puntos y explicaría aquí lo que tenga que explicar, ¿vale? Pues por ejemplo dice que el momento ha fracasado porque los obreros no están unidos, eso se encuentra entre las líneas, curiosamente, 8 y 10, ¿vale? Vamos atinando y que el problema de esa emancipación no es un problema local o nacional, sino que es un problema de todo el mundo, de todas las naciones del mundo. Y eso lo vemos pues en las líneas 11 y 12. Así que pondríamos 11 y 12. Y como veis, hemos visto que hay como dos partes en el texto. Una primera parte que va de las líneas 1 a las 7. De las líneas, a ver, lo voy a poner aquí un poquito mejor. Vale, una primera parte que va de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la línea 1 a la 7, ¿vale? Una primera parte y otra segunda parte que va de la línea 8 a la 12. A la 12, bueno, voy a poner ahí el guión. De la línea 8 a la 12, ¿vale? En esa primera parte nos dice que esa lucha la tienen que llevar a cabo los trabajadores que están sometidos al capital, y en esa segunda parte lo que nos dice es cómo está siendo llevada a cabo esa lucha y por qué va fracasando. ¿De acuerdo? Bien, eso serían, digamos, las ideas fundamentales del texto. Primero siempre, como os he dicho, la idea general de todo el texto, es decir, la idea general, si vamos aquí, nos lo dice prácticamente. Debido a esto que nos explica, la idea general es que hay o que este texto expone la necesidad de crear la primera internacional, la asociación o una asociación internacional de trabajadores. ¿De acuerdo? Bien, con respecto al contexto histórico, que sería el paso número 3, ¿vale? El paso número 3, contexto histórico, ¿vale? Bueno, el contexto histórico vuelve a ser la revolución industrial y las consecuencias de la revolución industrial en esa división entre burgueses y obreros. Los obreros están explotados por los burgueses, ¿de acuerdo? Hablaría un poco de las condiciones laborales de estos obreros y en segundo lugar lo que hablaría sería de las fases del movimiento obrero hasta llegar a la creación de esta Asociación Internacional de Trabajadores. Es decir, me iría aquí, ¿vale? A las fases del movimiento obrero y hablaría un poco, pues primero surgió el ludismo, es decir, los obreros lo primero que hicieron fue destruir las máquinas porque les quitaban sus puestos de trabajo. Se llama ludismo en honor al señor Ned Ludd, ¿vale? Que fue uno de los primeros en destruir máquinas. Luego, una segunda fase, se va a crear el sindicalismo, porque a partir de 1824 Gran Bretaña reconoció el derecho de la asociación, ¿vale? En tercer lugar tenemos el cartismo, ¿vale? Que es cuando fueron al Parlamento a entregar una carta al Parlamento
exigiendo una serie de derechos para los trabajadores, entre los que estaban pues, la reducción de la jornada laboral, mejores salarios, etcétera, etcétera. Y por último, ¿vale? Podemos hablar un poco del marxismo y del anarquismo, pero sobre todo, ¿vale? Esto muy resumido, ¿vale? Pero sobre todo deberíamos hablar sobre todo de las internacionales obreras. Esto es lo que fundamentalmente tenéis que hablar, ¿vale? Porque realmente aquí está el kit de la cuestión, ¿vale? En 1864 se ha creado la asociación o se crea la Asociación Internacional de Trabajadores que van a conseguir pues digamos esos símbolos que hoy en día pues todavía se conservan, ¿de acuerdo? Si queréis investigar algo más sobre la Asociación Internacional de Trabajadores, pues lo hacéis también, ¿de acuerdo? Bien, y por último, en el punto número 4, bueno, pues tendríais que hablar en cuarto lugar, de la valoración crítica, valoración crítica, no puedo escribir, lo siento mi letra, de la valoración crítica, y siempre en esta parte del texto, del comentario de texto, tenéis que decir por qué es importante este texto que tenéis aquí, ¿vale? ¿Por qué es importante este texto? ¿Vale? Bueno, pues obviamente en fin, supone un hito fundamental en la historia del movimiento obrero, porque se va a crear la primera organización que pretendía agrupar a todos los obreros del mundo, ¿vale? Podéis exponer vuestra opinión personal, ¿vale? Podéis, a partir de los apuntes que habéis leído, de vuestra visión, si esto es bueno, si esto es positivo, si es negativo, en fin, un poquito vuestra opinión, pero siempre con fundamento, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería todo en este comentario de texto.